Y pues muy buenos días, Pride Connectioners. Ahora sí vamos a empezar con esta sesión. Tips para conseguir empleo, estrategias efectivas para una entrevista de trabajo. Creo que mucho de lo que nos preguntan a nosotros particularmente que estamos pues en contacto también de pronto con las personas que buscan empleo, que nos mandan sus CVs porque pues relacionan a Pride Connection un poquito con esta parte de pues las marcas empleadoras y creen que nosotros pues podemos a veces eh, acercarles a ustedes en este sentido para hacer más efectiva una entrevista de trabajo, pero yo creo que esta información, no me dejarás mentir, Leslie, ahorita a lo largo de tu charla, no debería de ser una información que solo pueda ser entre amigos, sino debería de ser información que cualquier persona debería de conocer, pues porque al final creo que también se trata de aprender a vender un poquito nuestro trabajo. Siempre me preguntan, Diego, es que, ¿y si paso el filtro, qué voy a decir? Y yo, pues la verdad, ¿no? ¿Qué más vas a decir? La verdad, esperando obviamente que seas la persona indicada para esta vacante o para el empleo que estás buscando. Entonces, pues yo estoy muy feliz. Este sábado, como ya saben, es nuestra feria de empleo, nuestra segunda feria de empleo LGBT en colaboración con la alcaldía de Coyoacán. Va a estar muy interesante porque cada vez son más las marcas empleadoras, cada vez son más las marcas que se suman a esta dinámica de generar espacios seguros para todas, todos y todes. Entonces, pues Greenberg Traurig siempre se ha mostrado como una empresa muy inclusiva y pues hoy Leslie Palma, socia de Greenberg Traurig, pues nos va aquí a dar estos tips para conseguir empleo en estas entrevistas de trabajo, ¿no? Que de pronto a mí, la verdad, siempre me daban como, pues nervios, ¿no? Porque primero era así como de, vengo a dejar mi hojita y la leían. Y pues ya Gaby nos enseñó en la sesión pasada cómo, ¿no? Cómo leer la hojita, o sea, para hacer la hojita efectiva, pero... Y en la entrevista, yo me pongo muy nervioso, Leslie. A ver, cuéntanos, por favor. La nerviosa soy yo. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Y entiendo perfecto estos nervios de los que está hablando Diego, porque créanme que estar de este lado y tratar de darles esos tips o esas estrategias efectivas, y como bien lo dijo Diego, no solamente es para un sector de personas, está abierto al público, es para todos, es para mí, es para mi equipo, para absolutamente todas las personas. Y yo traté de recopilar como las mejores estrategias, ¿no? Y quiero empezar antes de darle clic a la presentación. Justo leía hace unos años cómo empezaron a quitarse este tipo de sesgos, porque hay sesgos en toda la sociedad, de todas partes, que a veces nos ciega ver eh, a la persona como es y las competencias de las personas del otro lado, ¿no? Entonces estaba leyendo que en Boston, hace muchos años, su grupo de filarmónicos solamente estaba compuesta por hombres, ¿no? Y entonces querían empezar este tema de la inclusión de mujeres, etcétera, y empezaron a buscar estrategias para quitarse este sesgo de decir, no, pues es que es mujer y por eso no la voy a contratar, porque quiero ser realista y esto no solamente que hablar de las mujeres, también de este tema de LGTB, de cualquier minoría, ¿ok? Y entonces lo que hizo Boston es que preparó un biombo en el que no se veía la persona que estaba del otro lado, solamente se escuchaba quién tocaba. Y vieron que sí empezó a funcionar, sin embargo, seguía existiendo un sesgo. Y se dieron cuenta que ese sesgo estaba determinado por el tipo de zapatos que usaban las personas, ¿no? Porque las mujeres usaban tacones o usaban un zapato que ligeramente hacía un poco más de ruido que a lo mejor un hombre que usa tenis. Entonces, ese sesgo siguió. Y entonces decidieron empezar a hacer estas entrevistas sin zapatos, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que pues, el grupo de mujeres en este grupo musical empezó a crecer. Y así lo fueron copiando muchos países. Y eso nada más quería ponerlo como ejemplo, porque así como tenemos este sesgo de, ¿no? De que les estoy hablando de un tema musical, así existe todavía sesgos actualmente que muchos empleadores
y con eso quiero empezar, que muchos empleadores están tratando de evitar y están tratando de ser más inclusivos, no solamente por género, sino incluso desde qué tipo de escuela fuiste, si tienes relaciones con otras personas, o qué tipos de relaciones tienes con otras personas, etcétera. Entonces, quiero que nos quede claro que esta es un camino que tenemos que construir a ambas partes, ¿no? Y también nosotros, como candidatos, llegamos con esos sesgos. No me van a contratar porque no estudié en tal universidad, o porque pertenezco a una minoría, o porque, eh, qué sé yo, ¿no? Porque soy bajita, o porque estoy subida de peso, cualquier cosa. Entonces, para empezar una entrevista y llegar muy bien preparados a cualquier entrevista de trabajo, creo que la primera estrategia es quitarnos nosotros este sesgo. La parte empleadora está buscando sus formas, como les conté, como este caso de Boston, está buscando sus formas de evitar estos sesgos. Entonces, hagamos nuestra parte de evitar llegar con sesgos. No lleguemos predispuestos a no lo voy a conseguir porque ese es el primer tip, ¿no? Y con eso quiero empezar. Entonces, esta plática efectivamente es de estrategias efectivas para una entrevista de trabajo. Y la primera parte es, ¿por qué una entrevista es importante? Bueno, pues la entrevista es importante simplemente porque es la oportunidad que tiene la organización para conocer si tú eres la persona correcta para la empresa y para la vacante que están solicitando. Pero también es muy importante que es en el momento que tú como candidato te des cuenta que eres la persona idónea para el puesto y es la empresa que estás buscando, ¿no? O sea, si una entrevista es un momento crítico, porque ¿qué tal que tú dices, oye, necesito este trabajo, voy a aplicar para ese trabajo, y no conoces a la empresa y te das cuenta que la empresa se dedica, voy a hacer un ejemplo muy random, pero se dedica a hacer experimentos con perros y tú eres el mejor amigo de los perros. También te tienes que enterar que si esa empresa va a ser para ti. Entonces, sí, una entrevista sí es un momento crítico para que la organización te conozca, pero también para que tú conozcas a la organización, ¿no? Y ahorita nos vamos a ir dando cuenta cómo nos podemos dar cuenta si esa organización o esa empresa también es para ti. Entonces, hay que prepararnos muy bien para empezar una entrevista. ¿Qué tipos de entrevistas hay? Es la de, ¿no? La más común es la de uno a uno, o sea, estás tú solamente con una persona, puede ser de panel, cuando llegas a una entrevista y hay dos o tres personas que te van a entrevistar, o una discusión de grupo. Y la discusión de grupo son las menos comunes, y en esta discusión de grupo es cuando hay dos o tres candidatos más que tú, y entonces es una entrevista, digamos, grupal, ¿no? Y es en la que a veces nos ponemos más nerviosos, en la que decimos, ¿y cómo estoy en una entrevista y está aquí a mi lado alguien más que está además compitiendo por la misma posición, ¿no? Entonces es muy importante que, ya que sabemos que vamos a aplicar para esta entrevista, que sepamos qué tipo de entrevista va a ser. Y es válido preguntar, ¿ok? Es válido preguntar. Normalmente muchas empresas ahorita lo están haciendo online, entonces tú te puedes fijar en los invitados a la entrevista, qué tipo de entrevista va a ser. Pero si no lo dijera o fuera presencial, es muy válido. Yo diría, yo se lo sugeriría, es obligatorio que preguntes qué tipo de entrevista va a ser, ¿no? Si va a ser uno a uno, si va a ser un panel o va a ser una discusión en grupo. Porque de esa manera, entonces tú te vas a preparar. Si es un panel, pues ya no vas a llegar y sabes que va a haber dos o tres personas enfrente de ti, así no te preguntas, ¿ok? Ay, miércoles por la mañana. Ahora, hay diferentes tipos de entrevistas que se enfocan en bases diferentes, ¿no? Puede ser basadas en tu experiencia, puede ser basadas en tus fortalezas, puede ser solamente una entrevista técnica o situacional. ¿Qué es lo que sucede normalmente en las entrevistas? Suceden las cuatro cosas, ¿no? Y yo aquí, y es donde voy a abundar, es donde tenemos que ir muy bien preparados. ¿Por qué basados en tu experiencia? Porque la experiencia
eh, son todas las competencias que tú tienes. Tú ya sabes para qué estás aplicando, ¿ok? Entonces tú ya sabes que tienes la experiencia para esa vacante que están solicitando. Y aquí tienes que explicar muy bien esa competencia. Y tu competencia simplemente es tener claro lo que has hecho en el pasado, es como tener claro tu currículum aquí mentalmente y explicarlo muy bien, porque tu experiencia es la que va a predisponer al entrevistador cómo vas a responder en el futuro. Entonces, si tú dices, yo tengo la experiencia en haber organizado eventos, por poner este ejemplo, y los he organizado de tal manera, y me ha funcionado así, y he tenido grupos grandes de organizaciones, he tenido grupos pequeños, y he tenido un equipo o no he tenido un equipo. O sea, mientras más contemos de nuestra experiencia, más el entrevistador va a saber nuestra competencia, ¿ok? Luego viene que está basado en las fortalezas, lo que has hecho bien. Normalmente nos centramos nosotros en nuestras debilidades, ¿no? En lo que a veces no podemos hacer. O simplemente nosotros llegamos predispuestos a decir, yo ya sé que estoy en una entrevista de una empresa francesa y yo ya sé que no sé hablar francés. Y no es lo primero que voy a decir. Lo que voy a decir es primero mis fortalezas, ¿no? Soy capaz de hacer estas cosas que son las que me están pidiendo para el perfil del puesto, y tengo la fortaleza y tengo el tiempo, a lo mejor hasta para aprender un idioma adicional como podría ser el francés o cualquier otra habilidad que a lo mejor te están requiriendo. Entonces aquí es importante que se basen en las fortalezas de lo que han hecho bien y cómo lo han hecho bien, ¿ok? No quiero decir que dejen a un lado el tema de las debilidades, porque eso vamos a hablar ahorita cuando hable de las entrevistas situacionales, pero el tema de tener muy claro sus fortalezas antes de llegar a la entrevista, que evidentemente estén relacionadas con la vacante que estén aplicando, es importante. Las técnicas de conocimiento, pues creo que es la más sencilla, y si aplicamos para ser el manager de IT, pues sabemos que técnicamente tenemos que saber perfectamente cómo, qué es un cable HDMI, qué es un cable tipo C, ¿no? Miren que yo no sé nada de electrónica, pero son cosas muy técnicas, ¿no? O en mi caso, si hablando técnicamente, pues tengo que saber las últimas reformas que ha habido en la Ley Federal del Trabajo, tenerlas muy claras, cuándo sucedieron, cuándo van a entrar en vigor, eh, qué implicaciones puede tener, ¿no? Entonces, estamos hablando de un conocimiento 100% técnico. Y el situacional es nuestra habilidad para resolver problemas, ¿no? Y aquí es importante que les platiquemos, no todo, sabemos los entrevistadores o las empresas que no todos son perfectos, que no todo es color de rosa y que vivimos adentro de una misma. Entonces tenemos que ser muy claros en contar nuestra experiencia situacional, ¿no? Nuestra habilidad para resolver problemas. Es decir, tengo esta habilidad, sin embargo viví una experiencia en la que sucedió este problema y lo pude resolver de esta forma, ¿no? O sea, no queramos tener una impresión de que somos perfectos y de que todo lo podemos y de que todo lo vamos a lograr, porque ya desde ese momento sabemos que no es cierto, ¿no? Que no es cierto porque nadie es perfecto. Nosotros sabemos que la gente tiene habilidades y tiene capacidades diferentes, pero que aquí lo importante es que tenemos una habilidad para resolver, ¿no? Ahorita voy a hablar de una forma de cómo determinar muy bien la habilidad para resolver problemas. Entonces, estos son los tipos de entrevistas en las que se pueden enfrentar, ¿no? Ya pedimos primero si es por el número de personas, que es 1 a 1, si es panel o si es grupo, y el tipo de entrevistas que pueden ir enfocadas a las competencias, a las fortalezas, a las técnicas o a situacionales. Y les voy a repetir en el tema de las competencias. O sea, lo que ya existe es lo que te va a es lo que va a es un predictor de cómo vas a hacer en el futuro. Entonces es bien importante que sí tengan muy claro la experiencia que han tenido en ese mismo puesto, para que el entrevistador sepa que ustedes van a poder resolver cualquier tema
frente a ese tema en el futuro. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar para la entrevista? ¿No? Tenemos que, lo dije al principio, pero bueno, tenemos que revisar la compañía a la que estamos aplicando, ¿no? Si es una compañía que va con nuestros valores, que va con nuestra forma de pensar, ¿no? Les decía este ejemplo de somos a lo mejor muy pet friendly y a lo mejor es una empresa en la que está haciendo experimentos con animales o simplemente tiene políticas que ni siquiera puedes llevar a, a tu mascota, ¿no? Y acabo de decir eso y me acabo de dar cuenta que hay empresas que no sé si sepan, pero hay empresas que empiezan a tener eh, áreas comunes para que tú puedas ir acompañado de tu mascota. Y está padrísimo, ¿no? Entonces, ¿quieres decir algo, Diego? ¿Ah, tú conoces una? No, es que nosotros estamos en un coworking aquí en público y es pet friendly. Entonces, todas las empresas que están en público tienen pues se pueden traer sus mascotas y todo. Está padre. Yo a veces he traído a mi perrito. Ajá, está padre y ya empieza a existir eso. Entonces, una de esas formas es revisar el tipo de compañía a la que estás aplicando, ¿no? Si no es una compañía con la que tú vas a ser afín, simplemente no vale la pena ni siquiera aplicar porque no vas a estar preparado para esa compañía, ¿no? Hay que tener muy clara la descripción del puesto. O sea, a veces las compañías simplemente ponen la vacante de IT manager, pero no sabes qué vas a hacer como la descripción del puesto. Y si puedes obtener información antes de ir a la entrevista, ¿no? Escribir a la compañía y decir, oye, quiero aplicar para esta vacante, pero me gustaría saber la descripción del puesto, porque es válido que sepas si tienes todas las habilidades para aplicar o no, lo puedes hacer. Si no existe posibilidad, es una de las preguntas que cuando estés en la entrevista debes de hacer, ¿no? Porque a veces, fíjate que sí sales elegido y de repente la descripción del puesto no tenía nada que ver con el nombre de la vacante, ¿no? Y entonces terminas frustrado tú y termina frustrada la compañía. Entonces sí es bien válido que sepan absolutamente la descripción del puesto. Y les vuelvo a repetir, es válido que busquen a la compañía, normalmente vienen contactos para escribir, o si no lo logran, sí tenerlo durante la entrevista. Tener tu currículum actualizado. A veces con la urgencia de, ya voy a aplicar, aquí está mi currículum, o aquí ya llené la hojita, y mañana ya me dijeron que sí, pero que me presenten 2 horas, y ya no me dio tiempo de tener actualizado tu currículum. Desde el momento en que tú estás pensando en que vas a buscar trabajo, o que vas a cambiar de trabajo, hay que tener actualizado tu currículum. Es bien importante revisarlo, no tener errores en las fechas, no tener errores en tus experiencias, ¿no? Porque sí revisan tu currículum. Y aquí quiero agregarles algo. No tienen que poner temas de sesgo, ¿no? Yo a veces que veo que ponen, he visto currículums que ponen religión, judío. Ok, pero ¿por qué me lo dices? O sea, si queremos eliminar esos sesgos, no hay que predisponernos a ellos, no hay que avisarlos. No tengo, soy un humano con habilidades, con capacidades, que puedas desarrollar este trabajo, este puesto, si soy judío, si soy cristiano, si soy católico, si soy ateo. ¿Me explico? Entonces, hay información, concéntrense en su información de experiencia laboral, más allá de decir si perteneces a un grupo o no. O sea, hablando de los sesgos con los que quise iniciar, no los pongamos en el currículum, ¿ok? Fíjense que estamos haciendo un camino en el que las empresas no queremos tener esos sesgos, pero tampoco hay que mirar con nosotros con ellos. Hay que prepararnos con algunos ejemplos de la experiencia que demuestren que tienes las competencias correctas, ¿no? Y esto es de lo que yo hablaba en la entrevista. Las entrevistas están basadas en las competencias y en la experiencia, porque ya les voy a repetir, eso es lo que va a predisponer de cómo van a ustedes a responder en el futuro. Entonces, ya vayan preparados con estos ejemplos. No es de, bueno, a ver, cuéntame cómo te fue cuando se cayó el sistema de IT y se quedaron sin internet.
creo que esa experiencia como que no me acuerdo, como que no, o sea, de verdad vayan preparados en situaciones importantes y exitosas, porque, digo, exitosas y donde tampoco han salido tan exitosas, pero sí vayan preparados con todas estas experiencias, porque eso es lo que más va a evaluar el entrevistador. Prepara algunas preguntas que puedas hacer al final. Y esto habla de cuando revisaste a la compañía, ¿no? Hablaba de la descripción del puesto, pero puedes hablar también de tu plan de carrera. Oye, esta compañía tiene un plan de carrera, esta compañía tiene políticas de inclusión, esta compañía a qué fundaciones pertenece o tienen trabajo por bono. Se van a hacer todas las preguntas. Y les voy a decir algo. Platiqué, de hecho, con una persona que se dedica a hacer este tipo de entrevistas. Me decía, cuando alguien le dice, ¿tienes alguna pregunta? No sé si han estado en una entrevista, le dicen, ¿tienes una pregunta? No, nada, todo está clarísimo. El Les Diego, prometo que es el tache más grande del planeta. No, no puedes mantener, puede ser que tengas muy claro dónde está la empresa, cuál es el puesto, a lo mejor cuánto vas a ganar, pero debes de tener alguna pregunta de interés desde tu parte hacia la compañía. Entonces, preparen alguna pregunta que puedan hacer. Y eso les vuelvo a repetir, habla de que revisaron a la compañía a la que están aplicando. ¿Ok? Usen el método STAR para hablar de su experiencia. ¿Cuál es este método STAR? No sé si han escuchado de este método, pero el método STAR es la situación, la tarea, la actividad y el resultado. Cuando hablen de su experiencia, y miren que está muy fácil aprenderse el método STAR, cuando hablen de su experiencia, traten de utilizar este método, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál fue la situación? Ah, pues se cayó el sistema de AT&T y todos nos quedamos en internet. Mi tarea, ¿no? La T de STAR, mi tarea era reiniciar todos los modems junto con la planta de luz para que la compañía no se quedara sin el backup que tenía que hacer en el momento, ¿no? La actividad que la realicé de esta forma, con este equipo, de esta manera. El resultado fue que en menos de 10 minutos habíamos logrado tener el backup y no se perdió nada de la información, o restablecimos momentáneamente el internet en nuestra compañía, ¿ok? Entonces, hablar de la situación, de la tarea que tenías asignada para, dentro de tu puesto, para que tenías que hacer dentro de esa situación, la actividad que realizaste y el resultado, es una manera perfecta de cómo vas a hablar de tu experiencia y de tu competencia. Y puede ser que el resultado va relacionada con la siguiente, ¿no? Sea honesto y sea asertivo. Se vale que el resultado diga, yo lo tenía que resolver en 10 minutos y lo resolví en 20. ¿Por qué? Porque me enfrenté a que la persona que tenía que abrirnos en donde estaban los modems no estaba, o simplemente porque me llevó más tiempo porque el aparato no estaba listo. ¿Qué sé yo? O sea, hay que ser honestos y asertivos. O sea, si lo tenía que resolver en 5 minutos, pero no lo logré por esta situación, pero lo logramos en los siguientes 10, créanme que va a ser muy valioso para el entrevistador el que ustedes sean honestos. ¿Ok? Y así como cuento que lo pueden haber resuelto en 10 minutos y eran en 5, también se vale decir, lo resolvimos en 2 minutos porque resultó más sencillo de lo que pensábamos, ¿no? O sea, entonces este método de STAR, por favor, recuérdenlo. Eh, para mí fue muy fácil aprendérmelo, simplemente pues por la palabra, ¿no? Estar en una situación, saber qué tarea teníamos, qué actividad realizamos y el resultado que obtuvimos. Bueno o malo, el resultado que obtuvimos, así comunicar. Y si has tenido dificultades, pues también demuestra tu aprendizaje, el aprendizaje, ¿no? O sea, si no logramos restablecer el Internet, simplemente no lo logramos, pues también contar esa dificultad, pero ¿qué aprendí? ¿No? Y esto seguramente se los va a preguntar un entrevistador. Ok, no lo hiciste en el tiempo esperado, pero ¿qué aprendiste? ¿No? ¿Y cómo lo vas a resolver la siguiente vez que suceda? Entonces, estén preparados para saber el resultado de esa situación. Y si el resultado fue negativo, porque puede suceder que sea negativo, demostrar que aprendimos de esa dificultad a la que nos enfrentamos. ¿Ok?
Creo que estas cosas son las más sencillas, pienso yo, ¿no? Prepárate para, ¿cómo te vas a preparar? Pues es una entrevista en línea, como les dije, muchas entrevistas ahorita son en línea. Es súper importante que sí tengan la cámara prendida. Un entrevistador no quiere hablar con la computadora. Y hay veces reuniones, nosotros aquí en la firma, de esas reuniones que tenemos, y todo el mundo tiene la cámara apagada, y les voy a decir dos cosas. Es bien difícil concentrarse, es bien fácil distraerse, y no, de por sí hemos perdido un poco el contacto con este tema de que se ha vuelto todo más online y todo más remoto. Es bien, van a perder esa conectividad. Entonces, si es una entrevista en línea, tienen que tener su cámara prendida, ¿no? No va a haber ningún entrevistador, se los garantizo, que les pida tener la cámara apagada. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que hay que estar presentables para la entrevista, ¿verdad? Entonces dicen, ya son las 9 y ya se me hizo tarde, y pues con la cámara apagada. No todo eso son cosas que evalúa una entrevista, ¿no? Hay que asegurarnos previo a la entrevista tener la aplicación, ¿no? Ahorita me pasó a mí, ¿no? Yo estaba, ya tenía la línea, yo sabía que era a las 10, y de repente dije, ¿dónde está la liga? Y me estresé muchísimo durante 3 minutos y ya llegué. Como les dije al principio, creo que la más nerviosa soy yo ahorita que los que van a aplicar a una entrevista. Entonces, asegúrense de que tienen una aplicación donde van a llevar a cabo la entrevista, ¿no? Acuérdense que no solamente Zoom, está también Webex, o hay aplicaciones internas de las compañías. Entonces hay que asegurar, cuando nos mandan la liga o cuando nos dicen cuándo nuestra entrevista, hay que fijarnos qué aplicaciones y que contamos con esa aplicación y asegurarnos que ya está lista para, para ser utilizada al momento de la entrevista, ¿ok? Hay que definir un lugar adecuado para tomar la entrevista. No se vale que, bueno, pues como es en línea, la puedo tomar, pues a lo mejor sí sentado y todo, pero desde mi cama, ¿no? Eso se ve muy mal y es incómodo para el entrevistador. Tienen que buscar un espacio que se vea profesional. No les estoy diciendo monten una oficina en su casa, tal vez, ¿no? Pero puede ser a lo mejor en el comedor de su casa o con un fondo blanco, o si en su casa es imposible por la dinámica familiar, pues a lo mejor váyanse a una cafetería, ¿no? Pero que sí sea algo en la que se da que ustedes se prepararon para estar en un lugar adecuado para la entrevista. Ser puntual. O sea, ser puntual, créanme que no solo para las entrevistas, sino para absolutamente todo, es muy importante. O sea, si su entrevista es a las 9, es a las 9. Yo les sugiero estar unos minutos antes, 5 minutos antes. Como dirían los londinenses, ¿no? O sea, el día es para las 9, porque a las 9, ya es tarde. Entonces, sean muy puntuales. Eso cuenta mucho y habla mucho de la persona que está aplicando. ¿Por qué? Porque sabes que va a ser puntual, que va a ser organizado, que le importa, ¿no? Para lo que lo está aplicando. Entonces, la puntualidad es muy importante. Apaguen su celular durante la entrevista, ¿no? Es muy incómodo que te estén hablando y de repente estás viendo que a lo mejor tenías hasta notas en el celular, ¿no? Pero, no sé, busquen ponérselas a lo mejor en un post-it en la pantalla o aprendérselas de memoria, pero es muy incómodo o escuchar el celular o ver a la persona así, ¿no? Que le estás hablando y a lo mejor estamos buscando, ay, no, espérame, no, en este trabajo trabajé en el 2016. Usar el celular es muy mal visto por los entrevistadores. Entonces, traten de tener apagado su celular durante la entrevista. Una entrevista no debe llevarles a lo mejor más de 1 hora y hasta una entrevista larga. Entonces, créanme que pueden resolver cualquier situación después de la entrevista. Tener clara la expectativa salarial y asegurarse que esté en línea con su experiencia, ¿no? Y aquí hay muchas veces es un poco difícil tener esta expectativa porque dices, bueno, pues todos, y me incluyo, todos siempre queremos mejorar nuestro ingreso salarial, ¿ok? Pero tenemos que tener muy claro que esté en línea el trabajo que vamos a hacer. Si yo voy a ser el manager, claro que quiero ganar como un manager. Y quiero saber, y tengo que investigar cuál es el mercado. No puedo llegar a decir, bueno, esta es una pregunta obligada, ¿ok?
todos los entrevistadores preguntan, ¿y cuánto quieres ganar? El entrevistador ya sabe cuánto va a pagar. O sea, él ya tiene su budget de cuánto va a pagar. Y cuando te preguntan, ¿y cuánto quieres ganar? No, pues no sé. La verdad es que, no sé, mal, se ve mal. Oye, y como manager, ¿como cuánto te gustaría ganar? Pues yo creo que como 400,000 pesos mensuales. A ver, espérame. Ni yo, que estoy en la mejor compañía, tal vez, ¿no? Del mundo, tengo para pagar eso. Entonces, sí tengamos muy clara nuestra expectativa salarial, que esté en línea en nuestra experiencia, ¿no? Conozco compañías, me parece exagerado, pero conozco compañías en las que los contratan con asesor uno sin experiencia, ¿no? Entonces tienen un rango salarial. Asesor uno con experiencia de 1 año, asesor uno con experiencia de 2 años, y luego ya pasas a asesor 2 con experiencia, ¿no? Entonces, eh, tienen así una pirámide gigante de posiciones, eh, pero justo para tener niveles salariales. Entonces, seamos muy honestos con nosotros mismos, saber qué competencias tenemos, saber nuestra experiencia y decir, claro que podemos hacer esto, yo sé que en el mercado están pagando esto, entonces sí tener muy, muy claro la expectativa salarial y asegurar que esté en línea con lo que sabemos hacer. A lo mejor acabamos de salir de la universidad, y espero que no haya algo que está saliendo de la universidad aquí ahorita en la línea con nosotros, pero a veces hay mucha gente que sale y de verdad piensa que el mercado paga 2 o 3 veces más de lo que están esperando, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que se preparen a lo mejor con un amigo, con otras personas que ya están trabajando. Oye, más o menos, no me digas cuánto ganas, pero más o menos, ¿cuál es el rango de esta posición para que ustedes tengan muy claro esa expectativa? Y ahorita, y parte de esta expectativa también es, no solamente, luego voy a regresar, se van a distraer, no solamente es el salario, es todo el paquete todo el paquete de compensación. Que a lo mejor les pueden decir, oye, tu salario va a ser 20,000 pesos, pero tienes fondo de ahorro, tienes un bono anual, tienes tu seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, anualmente, tu salario es muy superior que si tú multiplicas tu salario mensual por 12, ¿ok? Y en lugar de 15 días de aguinaldo vas a tener 30, ya son 15 días más de sueldo. Entonces, esta expectativa salarial no solamente se las fijen en cuanto a un ingreso mensual, sino en cuanto a un paquete de compensación anual. Eso es bien importante. Y se vale, y otra vez se lo diría como obligatorio, se vale que lo pregunten, ¿no? O sea, espero un salario base únicamente, qué prestaciones existen, ¿no? Para que yo pueda conocer mi paquete, mi paquete final. ¿Qué debes esperar después de una entrevista? Después de la entrevista, estoy hablando, ya terminó la entrevista, ya saliste del lugar y haces ya la hice, ¿no? ¿Qué esperas? Bueno, pues reflexiona sobre las preguntas que te hicieron complicadas. ¿Qué aprendiste de ellas? Porque eso te va a servir, no sabemos si te vas a quedar o no, pero eso te va a servir para prepararte aún mejor para la siguiente entrevista. O a lo mejor son entrevistas que son escalonadas, ¿no? Que te entrevista una persona y luego te dicen, nada, vas a venir a una segunda entrevista y te entrevista como alguien superior, y así va sucediendo. Entonces, reflexionen sobre qué pregunta fue la más complicada o qué pregunta me hizo sentir incómodo, y aprendamos de ellas. Y eso nos va a servir para prepararnos para la siguiente entrevista, ya sea en esa misma compañía o en otra compañía en la que queramos aplicar. ¿Qué pasa si no eres elegido? Prohibido deprimirse. No. Seamos positivos. De todo tenemos que aprender, ¿no? O sea, si no somos elegidos, busquemos al entrevistador, busquemos a la compañía y que nos den retroalimentación. No podemos saber en qué mejorar si no sabemos en qué fallamos. Entonces, busquemos esa retroalimentación que nos diga, mira, no fuiste elegido tal vez porque no me hablaste a lo mejor de tus fortalezas, ¿no? Te dedicaste nada más a hablarme de lo que no sabes hacer. Entonces ya sabes que subsecuentemente tendrás que dirigirte más a tus fortalezas. O sea, sí busquen esta retroalimentación, porque les digo, es la única manera en que vas a saber cómo mejorar donde la gente te ve que estás fallando. No porque tú estás fallando, sino donde ellos creen que tú estás fallando.
Y obviamente así vas a mejorar para la siguiente vez, ¿no? ¿Qué pasa si sí eres elegido? Debes revisar lo que les comentaba, debemos revisar muy bien el tema del salario que te ofrecen, pero no solamente el salario, sino como una compensación total para que nos podamos asegurar y definir bien nuestro ingreso, ¿no? O al revés, a veces nos dicen, no, tu compensación anual son 120,000 pesos. Y tú ya mentalmente ya lo dividiste entre 12 y dijiste, son 10,000 pesos mensuales, ya la hice. No, ¿no? Eran 7,000 más los vales de despensa, más el fondo de ahorro. Y entonces, como ya no lo tienes líquido, pues a lo mejor es algo que ni siquiera podía cubrir tus necesidades. Entonces, sí es bien importante que nos aseguremos que estamos hablando de una compensación total, ¿no? Ya sea mensual, es anual, pero que lo tengamos muy claro. Ahora, también se vale que no aceptemos la oferta, ¿correcto? O sea, fuimos elegidos, nos fue muy bien las entrevistas, y simplemente yo no la acepto porque en la entrevista me di cuenta que esta empresa no era para mí, ¿no? Porque acuérdense que la entrevista es el momento crítico en el que la empresa se da cuenta si tú eres para la empresa, pero también es el momento en que tú te das cuenta si esa empresa va a ser para ti. Y no todos somos para las mismas empresas, ni todas las empresas son para nosotros. Entonces, si logramos, si somos elegidos y no aceptamos, seamos amables, ¿no? Seamos amables, demos las gracias, decir por qué no la estamos aceptando y que, o sea, a lo mejor posteriormente puedes volver a aplicar para otra posición que sí cumpla tus expectativas o que esté más alineado con la descripción del puesto que tú querías hacer, ¿no? Por eso les decía, tengan claro el tema de la descripción del puesto, porque a lo mejor el nombre de la posición no la tienen tan, el nombre de la posición la tenemos clara, pero no tenemos muy clara las actividades de esa posición y por eso no la aceptas. Pero a lo mejor en el futuro la compañía sí abre la posición con la descripción del puesto que tú estás buscando, que tú quieres desarrollar o donde tú quieres crecer. Entonces seamos amables, ¿no? Porque no sabemos si al día siguiente esa posición se vaya a abrir o al revés, el entrevistador se mueve de compañía y te la topas en otra compañía y dicen, ay, tú fuiste el que me dijiste que si estaba loca, que cómo crees que no iba a aceptar, ¿no? Entonces, simplemente ser amables, demos las gracias y digamos por qué no, por qué no aceptamos, ¿no? La verdad es que esta es la presentación que les había preparado. Había cosas que yo dije, bueno, ya no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad, Diego? No. Ah, gracias. Había temas que yo quería agregar más, pero la verdad es que hay cosas en las que yo creo que las damos a veces por hecho, ¿no? O sea, ir bien presentado o estar bien presentado, el tema de ser puntual, el tema de dirigirnos correctamente, casi, ¿no? Había tips que decían, bueno, no te sientes hasta que te ofrezcan una silla. Esas cosas son muy del día a día, ¿no? Yo creo que las vas aprendiendo más bien con la práctica porque no hay como un protocolo de me espero que me siente o me espero que no me siente, porque hoy las compañías tienen políticas en las que, pues, ¿no? De mucha igualdad, entonces, no estoy diciendo, no te sientes hasta que yo te diga que te puedas sentar, pues eso debería dejar de existir, ¿no? Y encontrar alguna literatura que daba, yo dije, quiero hablar de quitarnos los sesgos y voy directo para allá, ¿no? Entonces, Claro. cosas no las quise dar, entonces tuve que acotarlo a lo que les compartí. Y creo que lo que les quiero decir más importante fue justo con lo que inicié, ¿no? Hoy las compañías, muchas compañías, están buscando eliminarse sesgos, eliminar, eh, estar predispuestos a situaciones. Entonces, hagamos nuestra parte de no llegar a su entrevista con esos sesgos y con esas predisposiciones, ¿no? Concentrémonos como cualquier persona, como cualquier candidato, con nuestras experiencias, ¿no? Recuerden este método STAR, se los prometo que es exitoso, es muy exitoso en Europa, ya está, lo usan mucho ya en Latinoamérica. Este método de contar tus situaciones, tus tareas, tus actividades, el resultado, es muy funcional y les prometo que les va a ir muy bien, ¿no?
y van a ir aprendiendo y van a ir, como lo dije al final, después de la entrevista, van a ir aprendiendo que las preguntas se van a volver más fáciles, van a dejar de pensar en una pregunta compleja y van a ser simplemente preguntas mucho más naturales. Diego, pues Claro. esa fue mi presentación de hoy. Espero que No, hayas... es que Leslie estuvo increíble porque realmente, o sea, bueno, conforme tú ibas diciendo las cosas, yo decía, ah, sí, cuando trabajé en tal fue una entrevista de estas, ¿no? Y me encanta esto que dice al principio y que también es algo con lo que cierras y que creo que tiene mucho poder, que se trata de quitarse los sesgos, ¿no? O sea, estas creencias limitantes que de pronto tenemos como individuos, ¿no? En general, o sea, independientemente de si vas a pedir o no empleo o tú eres quien da la vacante o la, pues sí, ¿no? Quien va a entrevistar a la persona, porque me hace mucho sentido esto que dices de que pues las cuotas del género en este ejercicio que hacen en Boston, porque es real, ¿no? O sea, yo conozco gente que me ha dicho, yo creo que no me, o sea, me fue muy bien en la entrevista, pero yo creo que no me contrataron porque llevaba aretes, Claro, ¿no? Y ahí es donde volvemos a esta parte de los sesgos. Al final del día, hoy las empresas afiliadas a Pride Connection son estas empresas que van a apostar, ¿no? A esta diversidad donde decimos, yo voy por tu talento, no necesariamente por cómo te veas. Y ahí es donde también yo rescato esta parte pues de prepararse uno mismo para estas entrevistas, también quitándose estos sesgos, ¿no? De decir, si en este lugar, porque tenía un arete, no me quisieron, definitivamente no me quieren a mí porque esta es la persona que soy yo. Pero eso no significa que voy a ir fodongo a la entrevista, correcto. que voy a ser igualado en la entrevista, no siempre en esta línea de respeto hacia los demás y sobre todo hacia uno mismo. Entonces, a mí me encanta, Leslie, porque de eso va Pride Connection, de eso va esta feria de talento LGBT que vamos a tener este sábado. Y, y lo que me encanta esta parte de la honestidad. Sé honesto cuando apliques para un empleo, Alex. Nada más, ¿no? Claro, Al final del día, si tú por necesidad, porque también es una realidad, a veces las personas pues nos tenemos que aguantar ciertas cosas porque necesitamos el trabajo, porque necesitamos, se vale. O sea, pero el único que se va a estar engañando durante el tiempo que esté en esa compañía vas a ser tú. Entonces, pues a mí me encantó. Nos dice aquí Gabriel, tampoco es válido ir a una entrevista no siendo tú, porque eso pasa. O sea, nos ha tocado casos por ejemplo, una amiga de Alberto, que es una chica lesbiana y que tiene una expresión de género muy masculina y de pronto pues se tiene que disfrazar, ¿no? Para ir a entrevistas de trabajo porque pues no es ella. O sea, si va como su expresión de género, no le, o sea, siente que por eso le rechazan. Y de hecho, el 95% de las personas trans que no llegan a una entrevista de trabajo responden que no lo hacen porque en este primer contacto o ya en estas entrevistas de trabajo es donde más discriminación viven por su expresión o por no verse o no tener el cispas. Entonces, quitarse los sesgos, quitarse totalmente los sesgos y asumir también pues la responsabilidad que tenemos como personas que nos queremos emplear de ir a esta entrevista preparándonos, de ir a esta entrevista también eh, con todas las herramientas para pues tener más posibilidades de entrar que nunca, ¿no? Entonces, chiques que nos están viendo, que van a ver esta también grabación, porque pues estas herramientas se quedan para que, como decíamos en un principio, pues se puedan seguir compartiendo, ustedes las puedan consultar, que cuando sepas que tu compi se quedó sin trabajo y que va a ir a su entrevista, le digas, vete a esta entrevista de Pride Connection, vete a esta sesión de Pride Connection, estuvo buenísima. Leslie nos explicó, nos dio la clase para conseguir trabajo. Literal. Literal, Leslie, pues yo estoy muy agradecido. No sé si por aquí hay algunas preguntas en el chat. A ver, por aquí, equipo Bayer que siempre anda aquí haciendo preguntas. Silent, preguntas por aquí. A ver, participantes. Si no pregunto yo, es que se me da lo de profesor también, Leslie. es que Entonces, todo fue muy claro, Diego. sí, la verdad que sí, no, la verdad que sí. Yo tomé mis notas. La Sí, verdad sí, es sí. ser honestos, ser asertivos, que es la forma en la que te das cuenta, ¿no? El entrevistador, este tema yo no soy experto en el tema del lenguaje corporal, pero Claro, cuando hay incluso, ¿no? No se vale ir a una entrevista
No se vale ir a una entrevista no siendo tú, haciendo así tu ¿verdad? Y Sí, tampoco sí, es válido sí. ir a una entrevista no siendo tú. Claro, no es válido porque eh, yo no sé de esto del lenguaje corporal, ¿no? No me dedico a ese lenguaje corporal, pero cuando no estás cómodo contigo mismo, pues evidentemente estás mostrando algo que no eres. Y simplemente Claro. lo que está leyendo la otra persona es que, pues no está siendo honesto, ¿no? Y desde ahí, desde ese principio que no estás cómodo, pues no te va a ir, no vas a estar cómodo en ninguna parte de la entrevista. Y eso se transmite. Sí, 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 y se nota, o sea, la realidad es esa, ¿no? Juan, a mí alguna vez yo fui a de que aplicar a un empleo y yo nunca había trabajado para una financiera, era obvio, ¿no? Era obvio que yo nunca había trabajado para una financiera y pues yo cuidaba que no se notara que tenía dislexia. Entonces, en los estos donde estaban los números y todo, yo dije, no, es que no lo voy a lograr. Y lo logré, y lo logré, ¿no? Pero justamente, pues no fue una experiencia larga trabajando ahí por lo mismo, porque era constantemente estarme yo retando en estos temas de los números, de que no me equivocara, y entonces eso afectaba mi productividad, ¿no? Por aquí nos preguntan, ¿cómo saber la expectativa salarial? O sea, cuando los sueldos suelen ser discrecionales, ¿de dónde me puedo dar una idea? Ah, sí, sí, yo no sé cuánto gana un VP, la verdad. Ah, no, yo no sé cuánto gana un VP, la verdad. ¿Cómo voy a saber que puedo? Mira, muchas de las, no es obligatorio en México poner el rango salarial, ¿ok? Pero muchas de las posiciones, ya las compañías están, justo para evitar ese tema de la expectativa salarial, muchas de las compañías ya están aplicando en poner los rangos salariales. No te dicen definitivamente eh, cuánto es, pero sí te ponen un rango. Entonces tú desde ese principio puedes ver, pues ese rango es el que tú estás esperando. Pero si no lo dijera, yo lo que le sugerí y lo dije durante la plática, es difícil, ¿no? Entonces tienes que ir como con un par tuyo, con alguien que esté trabajando, o así que el amigo del amigo o el primo del primo, y decirle, oye, en tu compañía, en una Claro, posición de VP, ¿cuánto está ganando? ¿No? claro, claro, Eh, para tratar de, y no es porque quiero saber cuánto gana esa persona, porque ahora también el tema este de la seguridad, entonces yo no sé, claro, claro, ¿no? Porque voy a aplicar por una posición y quiero conocer el rango salarial. Y luego también, no tengo la página, pero después se las comparto, digo, para que se las compartas. por Eh, favor. también luego el INEGI tiene un apartado de rangos salariales de posiciones, ¿no? Cuánto gana un abogado, cuánto gana un técnico de mantenimiento, un ayudante general. Hay rangos. Entonces, todo esto les puede ayudar como para darse una idea de este rango salarial y saber las expectativas. Y les vuelvo a repetir, ¿eh? No se cieguen solamente, a mí me pasa mucho con el tema del salario, que es el que recibes mensualmente, ¿no? Hay Claro. prestaciones que suman a esa compensación. No, pues ya, o sea, con eso yo me quedo claro, porque sí, esta tabla de expectativa realidad, creo que también, ¿no? De pronto, a veces, sin esta experiencia dentro de la compañía, o a veces se asume, a mí me ha tocado también que me preguntan, oye, ¿y cómo le puedo hacer para, no sé, ¿no? Entrar a una gerencia a tal lado o a una dirección en tal lado? Y yo he platicado con algunos de los líderes en las empresas y me dicen, es que, por ejemplo, hay puestos de liderazgo que solamente se dan si tienes cierto tiempo en la compañía, ¿no? Porque ya generas una lealtad, porque ya conoces de pie a pa casi todas las áreas de la empresa, porque de alguna forma pasaste por ellas y hace sentido, ¿no? Entonces, pues yo también creo que eso se vale mostrarlo, se vale mostrar que eres una persona leal a una empresa que también sabe ser con sus colaboradores, ¿no? Como también son la mayoría de las compañías afiliadas a Pride. Entonces, pues qué gusto, Leslie. Yo amé la clase de hoy. Ya voy a ir a pedir empleo. No es cierto, no es cierto, no es Me da mucho cierto. gusto, digo. Pero ustedes sí vayan, Pride Connectioners que nos ven, que buscan empleo y si no aplican en esta feria porque lo vieron después, sigan nuestras redes sociales y ahí vamos a estar siempre teniendo estos eventos con estas empresas afiliadas. Pues muchísimas gracias, Leslie, a todos los que se conectaron, equipo Muchas Greenberg. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Cuídense mucho, bye. Hasta luego, bye.